Las ciudades del mundo están enfermas. En esta edición de Efecto Naim, exploramos la batalla de las metrópolis contra la ansiedad y la depresión y qué se está haciendo para mejorar la salud mental de sus habitantes. Además, conocemos las supersticiones y manías de Gabriel García Márquez, con quien fue su editor de confianza, y le contamos la insólita historia del gordo Leonardo, quien estafó a la Marina estadounidense con mujeres, comida y mucha champaña. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Para el año 2050 se estima que el 70% de la población del mundo va a vivir en ciudades. Esto, en principio, es buena noticia. Los expertos han encontrado que las ciudades propician la innovación, el crecimiento económico y hasta la salud. Así es, las ciudades tienen menor incidencia de mortalidad infantil, hay más acceso a vacunas, a servicios de salud y sus habitantes tienden a mantenerse mejor en forma desde el punto de vista físico. Pero hay un aspecto de la salud que se puede ver muy afectado, muy negativamente afectado por la vida urbana, ni más ni menos que la salud mental. Así es, las personas que viven en las ciudades tienen probabilidades más altas de sufrir de depresión o de sufrir de ansiedad, comparado con las personas que viven en zonas rurales, por ejemplo. Y esta propensión a la depresión de los habitantes urbanos tiene enormes costos sociales y económicos para toda la sociedad, además del inmenso sufrimiento humano que conlleva. En este reportaje exploramos los impactos psicológicos de la ciudad y ver cómo se pueden minimizar sus impactos negativos. Y la respuesta no es que hay que mudarse al campo, son otras. Mire. Sao Paulo, Brasil. Es la ciudad más grande de las Américas, la más costosa para vivir en América Latina. Y de 24 megaciudades analizadas por la Organización Mundial de la Salud, la que tiene la más alta incidencia de problemas de salud mental. Casi un 26% de sus habitantes sufren de algún tipo de desórdenes, como depresión o ansiedad. Pero Sao Paulo no es un caso aislado. Las urbes del mundo están enfermas. En Londres, 1 de cada 4 personas sufre de algún tipo de trastorno mental al año. Y en Nueva York, esta cifra es de 1 en cada 5. La doctora Laila McKay, fundadora del Centro para el Diseño Urbano y la Salud Mental, nos cuenta qué hace a los citadinos más propensos a sufrir de estas enfermedades. Un factor es que una parte de la población migra a la ciudad buscando escapar de situaciones de pobreza o desempleo, condiciones que aumentan el riesgo de sufrir problemas mentales. Y cuando llegan a la ciudad se enfrentan a desventajas sociales o económicas que pueden ser detonantes para estas enfermedades. Por otro lado, las ciudades son lugares estimulantes y abrumadores, y esto puede llevar a algunas personas a retraerse en sí mismas. No poder escapar de la jungla de concreto también tiene repercusiones. Es por eso que el médico Robert Sarr, desde la ciudad de Washington, D.C., lidera un movimiento que exhorta a los doctores a recetar naturaleza. Estamos cambiando la cultura de medicina, de enfermería, de salud pública para empezar a pensar que el parque no es solamente para recrear, es para tu salud. El Dr. Sarr ha visto el beneficio de ir a un parque 2 o 3 veces por semana en el estado psicológico de sus pacientes y asegura que hay más de 400 estudios que respaldan su movimiento. Pero para poder recetar naturaleza es necesario que haya acceso. Los gobiernos y legisladores que deben no solamente proteger y conservar los lugares en la ciudad donde necesitamos tener un descanso y recuperarnos, pero crear parques en las áreas de las ciudades donde no existe. Tokio y Hong Kong han seguido el consejo, abaratando el transporte público para quienes desean visitar parques y zonas verdes a las afueras de la ciudad.
hasta iniciativas que no fueron originalmente pensadas para promover la salud mental pueden ayudar. Cuando tienen muchos problemas, muchas cargas durante la semana, las liberas montando bicicleta o haciendo cualquier otra disciplina. En Bogotá se ha impulsado la construcción de vías exclusivas para ciclistas, que además de facilitar la movilidad en la ciudad, promueven el ejercicio y la interacción social. Dos factores que, según la doctora McKay, son esenciales para el bienestar psicológico. Pero hay desafíos más profundos, que no se resuelven con parques y ciclorrutas. Vivir en las ciudades es cada vez más costoso. La gente tiene esperanzas y metas, como adquirir propiedad, que quizás nunca puedan alcanzar por los altos costos. Y esto los puede hacer sentir que están fallando todo el tiempo, lo cual tiene un impacto sobre la autoestima y sobre la salud mental. Ciudades alrededor del mundo están haciendo lo posible por abaratar los costos, pero es un gran desafío. Existe otro problema. Datos demuestran que alrededor del mundo, las ciudades son muchas veces más desiguales que el resto del país en el que se encuentran. Y para una gran mayoría de los citadinos, las exigencias del trabajo y del día a día hacen que priorizar el ocio sea simplemente una receta inalcanzable. Los incentivos para que las ciudades tomen acción van más allá de los beneficios para el individuo. Según la Organización Mundial de la Salud, los trastornos mentales le cuestan $1 billón a la economía global cada año. Eso es equivalente al tamaño de toda la economía mexicana. Los expertos aseguran que un primer paso es romper con el estigma y llevar la conversación incluso a los lugares más inesperados. En el Foro Económico Mundial en Davos, donde cada año se discuten los más grandes desafíos globales, este 2018 hubo varias conferencias sobre la salud mental y sesiones de meditación. Y es que hasta en los centros del poder se están tomando unos minutos para recargar la mente. Es fácil sentir que no nos queda tiempo para nada, que no tenemos tiempo para el trabajo, para hacer todo lo que tenemos que hacer. La vida urbana acelerada nos impide disfrutar de los placeres de la vida. Pero tomarse ese tiempo, un tiempo de ocio para disfrutar de la vida, puede ser tan necesario, tan prioritario, tan indispensable para la salud mental como el tiempo que se le dedica al trabajo o a otras cosas. Y al regresar a la pausa les voy a cambiar de tema. Vamos a pasar de hablar de ciudades a hablar de libros. Y lo vamos a hacer con un individuo que es conocido como el líder de los líderes del mundo editorial a nivel mundial. No se vayan, les va a interesar. Comenzando el segundo año del periodo presidencial de Donald Trump, todo el mundo estaba hablando de él, pero a través de lo que habían leído en un libro. El libro se titula Fuego y Furia y su autor es un periodista llamado Michael Wolff. Es un periodista controversial por muchas razones. Pero resulta que Wolff pasó muchas horas en la Casa Blanca. Entrevistó a varios miembros del círculo más cercano de Trump, incluyendo miembros de su familia. Lo que descubrió y publicó en este libro dejó ver el desorden, los celos, las rivalidades, los ataques, las trampas en la organización de la Casa Blanca, de la presidencia de Estados Unidos, ni más ni menos. Una organización totalmente disfuncional. Hasta cercanos asesores, como el antiguo jefe de estrategia Steve Bannon, se pronunció contra el presidente y contra su familia. Por supuesto, esto generó una enorme tormenta política, causó un gran revuelo en los medios de comunicación y, naturalmente, la ira del presidente Trump. Pero también sirvió para recordarnos el poder de un libro. Y hoy tenemos como invitado a uno de los líderes de la casa editorial que publicó este libro, Fuego y Furia. Se trata nada más y nada menos que Claudio López de la Madrid. Él es el director editorial de Penguin Random House, la casa editora más importante del mundo. López de la Madrid lleva más de 30 años trabajando en esta industria y además, entre muchos otros, fue el editor personal de Gabriel García Márquez por 15 años. Incluso lo han llamado el capo di tutti capi, el jefe de todos los jefes del mundo editorial. Y es que conoce como pocos el importante mercado de los libros.
López de la Madrid estuvo conversando con el reconocido periodista, con nuestro colega Hassan Nazar, desde Cartagena de Indias para Efecto Naim. Mire. Claudio, bienvenido al programa. Uno se pregunta, después de mirar todos los pergaminos, su recorrido, lo que ha hecho y su trabajo que ha tenido, por ejemplo, como editor de Gabriel García Márquez, ¿usted, por ejemplo, le decía qué tenía que escribir? No, que tenía que escribir no. O sea, el trabajo era al revés. Cuando él terminaba un manuscrito tenía unos lectores de confianza y yo era su editor de confianza, en el sentido que yo era el primero que recibía el manuscrito y lo leía. Cuando uno piensa en lo que es el trabajo editorial y alguien representativo como es Gabriel García Márquez, o lo fue, para la literatura mundial y sobre todo para habla hispana, ¿qué es lo más destacado que usted encontró de su trabajo? El caso de García Márquez era un caso bastante extremo del escritor hiperprofesional y que te daban los manuscritos ya casi listos para imprimir. Estaba lleno de supersticiones y lleno de pequeñas manías, digamos. El manuscrito tenía que entregarse un 14 de enero, martes, porque la luna decía que si nos entregaba el día 15 o el día 13 no funcionaba. Es una forma de escribir nueva y realmente consigue contactar con un enorme estrato de la población. Cuando se piensa en una casa editorial, por ejemplo, tan importante como Penguin Random House, el objetivo primordial, ¿cuál es? A nivel de lo que es distribución, ¿es enfocado en un género específico? ¿Es en una lengua en específico? ¿Es en un continente? ¿Cómo se percibe eso? O sea, el ideal para mí es contratar un libro que incluya el español de todas partes del mundo, desde Estados Unidos hasta la Patagonia, o sea, y trabajar en ese marco. Nuestra vocación es realmente transnacional, no estamos centrados, no miramos solo a España, porque España hoy en día, pues, también no era antes, es un mercado muy pequeño. Lo que nos interesa es el mercado de la lengua española. Es un tema migratorio también, es decir, cómo los hispanos han llegado a componer hoy gran parte del mercado estadounidense y seguramente en unas décadas será la minoría más grande en ese país. Sí, pero no, ni siquiera, por ejemplo, ni siquiera solo en Estados Unidos, que es obvio, porque hay una gran mayoría gran masa de migrantes latinos. En Europa también el español se está convirtiendo a pasos acelerados en el segundo idioma. Después del inglés nadie discute. Y en Europa, por ejemplo, en Italia, en Francia, en Alemania, el español se estudia cada vez más. Pero salgámonos pensando también del idioma. ¿Qué es lo que está sacando a la gente de la lectura? Es decir, desencantando a la gente de la lectura. No sé usted, pero en España, hace 8 años o 9 años, ibas en el metro y todo el mundo, veías mucha gente leyendo el libro. Hoy no ves a nadie leyendo el libro. Ves a todo el mundo con su smartphone, o haciendo WhatsApp, o chateando, o jugando al Candy Crush, o lo que sea. Y eso, aparte, está pervirtiendo el sistema de lectura, ¿no? Porque la gente se acostumbra a cosas muy fragmentarias y muy cortas. Y se ha empezado también a adaptar la industria, como lo han hecho, digamos, los periódicos, a la era digital, la industria digital también. Eso es una muy buena pregunta, porque es un poco al mundo editorial el paso que le queda por dar. O sea, los videojuegos, las tecnologías digitales, las películas, el mundo de la música con la canción, el mundo de la imagen con las series de televisión, de capítulos cortos. Al mundo editorial le falta por desarrollar más contenidos a la altura de nuestra época. Eso es, o sea, nosotros inventarnos, pues recuperar la novela en episodios, igual que la serie de televisión. La coyuntura política hoy ha generado que la vida política o pública internacional se está viendo reflejada en grandes publicaciones. El caso Trump es muy interesante. Acaba de salir una publicación, este libro, Fuego en Furia, la traducción. Fire and Fury. Y realmente ha causado revuelo. Eso lo estamos viendo como desde las casas editoriales. Nosotros publicamos ese libro en español en Estados Unidos. El libro político siempre ha existido. Libros sobre Trump, ¿cuántos habrá? A lo mejor hay 15 al mes, o 5 al mes y 25 al año. Pero claro, siempre hay uno siempre hay uno distinto, ¿no? Y lo compras. Entonces está que es mucho más escandaloso, es mucho más del mundo de escándalo. Entonces se aparta un poco de lo que, como si dijéramos, se aparta un poco de fundamentalmente de lo que no puedes encontrar en los periódicos. Es muy difícil que se produzca el fenómeno de vender 2 millones de ejemplares como ha vendido este libro en 10 meses. Es porque incluía novedades o lo que sea sobre un tema que realmente importa mucho y preocupa mucho a la gente. Finalmente, y esto es una pregunta más existencial y debe ser complicada cuando se tienen tantos libros y tantos autores en la mente, pero ¿cuál es un libro que uno debería leer antes de morir? Claro, el problema es que yo podría decirle 50 libros ahora, pero
No es el caso. Todo el mundo encuentra en un momento de su vida su libro. Y ese libro, que por ejemplo para mí es un libro que yo leí cuando estuve viviendo en Nueva York, tenía 18 años, los 49 primeros relatos de Hemingway. Los 49 relatos. Y ese para mí, cuando me preguntan, si tuvieras que decir un libro, yo digo ese, porque lo leí en un momento de mi vida que me marcó y me cambió y sigo considerando que es una cosa. Eso importa mucho, es el momento en que se lee. ¿Lo lees? ¿Con quién lo lees? Claro, puede ser totalmente distinto leerlo en un momento de la vida que en otro. Claro. Claudio López de la Madrid, sin lugar a dudas, uno de los hombres más importantes, referentes para tener hoy en el mundo de la literatura. No es cualquier cosa ser el editor de una de las casas más importantes del mundo. Claudio, gracias por aceptar la invitación. Gracias a vosotros. Gracias, Hassan. Una muy interesante conversación. Y al regresar de la pausa, pasamos a nuestra popular sección Genialidades Memorables. Les voy a presentar a un personaje único. Se llama el Gordo Leonardo. Ya verán qué hace. La Marina de Guerra de los Estados Unidos tiene la flota de buques más sofisticada de la historia. Pero hay un enemigo, hay un personaje que esta poderosa armada no pudo derrotar. Se trata de un ciudadano de Malasia, cuyo nombre es Leonard Glenn Francis, pero sus amigos lo llaman el Gordo Leonardo. Nuestro amigo el Gordo Leonardo tenía una compañía que le vendía combustible y comida a los buques de la Marina de Guerra de Estados Unidos por toda Asia. Es un negocio muy grande, muy lucrativo. Pero digamos que no era lo único que este señor vendía. Él a los oficiales y a los almirantes encargados de comprarle, les vendía otras cosas. Ajá. Esta es la insólita historia de cómo Leonard Glenn Francis se convirtió en el protagonista de uno de los escándalos de corrupción más grandes y absurdos de la historia militar de los Estados Unidos. Miren. No hicieron falta espías entrenados en la antigua Unión Soviética, ni los mejores piratas informáticos, para que Leonard Glenn Francis obtuviera acceso privilegiado a datos secretos de la poderosa Marina de los Estados Unidos en Asia. ¿Sus armas? Lujosos restaurantes, hoteles en destinos turísticos y mucha champaña. Se calcula que este hombre de 150 kilogramos, mejor conocido como el Gordo Leonardo, estafó a la Marina estadounidense por más de $35 millones. Pero lo hizo con el consentimiento de muchos de sus líderes. El esquema funcionaba así. Leonardo le pagaba, por ejemplo, 4 noches de hotel en Hong Kong a un alto funcionario militar con mucho alcohol y varias prostitutas para que tuviera compañía. A cambio, este funcionario le daba información confidencial y cambiaba la ruta de su embarcación militar para que hiciera parada en uno de los puertos controlados por Leonardo. Allí, el estafador cobraba de más por los servicios marítimos prestados. Durante más de 10 años, el Gordo Leonardo consiguió evadir cualquier investigación judicial, consintiendo a almirantes, capitanes y comandantes con costosas comidas en restaurantes de lujo, vacaciones pagas para las familias de los marineros y hasta entradas a conciertos de Lady Gaga o al musical del Rey León. Pero las fortunas de nuestro genio terminaron por otro exceso, esta vez de confianza. Leonardo recibió supuesta información confidencial que le aseguraba que no estaba siendo investigado en Estados Unidos. Así, se dirigió a San Diego para buscar nuevos contratos con la Marina y fue sorprendido y arrestado en su lujosa habitación de hotel. Y hasta aquí la genialidad memorable de la semana. Si usted sabe de otros personajes que han logrado poner en aprietos a importantes instituciones o de algún poderoso que haya dicho o hecho una genialidad o una tontería, cuéntenos a través de la cuenta de Twitter del programa @EfectoNaim o de mi cuenta personal @MoisésNaim. Y para finalizar el programa vamos a hablar de yernos, suegros y de política. Desde que Donald Trump apareció en el terreno político, no se ha dejado hablar del rol de su yerno. Lo llaman el super yerno. Se llama Jared Kushner, quien está casado con la hija de Donald Trump, Ivanka Trump.
Y también se habla mucho de la influencia que este tiene sobre su suegro, el presidente. Pero Kushner no es el primer yerno de un líder político que llega al poder por la vía del matrimonio. Miren. Un romance con la bailarina Katerina Tikhanova, hija menor de Vladimir Putin, llevó a Kirill Shamalov a convertirse en el joven más rico de Rusia. Su matrimonio en 2012 coincidió con su rápido ascenso en la petroquímica Sibur, llegando a ocupar el segundo cargo más poderoso. Su divorcio de Tikhonova en 2017 también fue un adiós a su prestigiosa posición en la empresa, aunque hoy sigue cosechando los frutos de su corto matrimonio. También hay rumores de separación entre Rosa Virginia Chávez, hija de Hugo Chávez, y Jorge Arreaza. Él era un tímido presentador que de la noche de bodas a la mañana comenzó una meteórica carrera política, de ministro de Tecnología a vicepresidente, a canciller de Venezuela, y por ahora no parece querer separarse, al menos del poder. Luis Alberto Rodríguez López Callejas era el hijo de un guerrillero casi desconocido de la Revolución Cubana. Pero después de contraer nupcias con Débora Castro Espín, hija mayor de Raúl Castro, fue nombrado director del conglomerado de las Fuerzas Armadas que controla 80% de la economía de la isla. Y es que López Callejas también logró conquistar al mandatario cubano, con quien siguió trabajando aún después de divorciarse de su hija en 2013. El nepotismo, tanto en la política como en los negocios, es siempre problemático y acarrea enormes riesgos. No siempre funciona. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado. Como siempre, puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. Y si quiere recibir todos los lunes en su correo electrónico lo mejor y lo más reciente de este programa, por favor suscríbase. Suscríbase a nuestro boletín a través de nuestra página web efectonaim.com. Entra allí y simplemente pone su correo electrónico y sin costo alguno le llega todo el contenido de este programa. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante.